Buenos días. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Qué bueno, gloria al Señor. Vamos a hablar la palabra el día de hoy. ¿Trajeron su Biblia? Bueno, prepárela para que hablemos la palabra del Señor esta mañana. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor en este servicio especial de Santa Cena que vamos a celebrar el día de hoy. Y vamos a hacer una pausa en nuestro estudio de la historia de la iglesia el día de hoy por tener una celebración especial de la Cena del Señor. Y de hoy en adelante lo vamos a hacer así, de esta forma. Cada vez que tengamos la oportunidad de celebrar y de participar de la mesa del Señor, vamos a hacer una pausa en cualquier tema que estemos mirando. Vamos a parar y vamos a traer un tema alusivo a lo que es participar de la mesa del Señor. Amén. Así que le pido su paciencia. Es probable que esta reunión sea un poco más extensa de lo normal, quizás en la alabanza, y quizás un poco más breve de lo normal en la meditación. Pero pues es necesario que cada vez que se participa de la Cena del Señor, la gente sepa de qué se está haciendo para que la gente participe. Pues si las primeras veces no participa porque no está preparado, pero que se prepare para poder participar de esto. Amén. Y hoy, para empezar este sistema que es nuevo y que pues estamos empezándolo el día de hoy, a partir de hoy la Cena del Señor se vuelve una santa convocación para nosotros como iglesia. Pues aproveché para hablar el tema, la importancia de la Cena del Señor. ¿Qué es la Cena del Señor? ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué la celebramos los cristianos? ¿Por qué Jesús la instituyó? Y a partir del día de hoy, pues obviamente no voy a dar a este tema cada vez que celebremos la cena, ¿no? Pero para empezar el día de hoy, creo que es el tema más apropiado para que usted sepa y se le despejen todas las dudas que tenga con respecto a este tópico. Amén. El tema entonces, para los que toman notas, la importancia de la Cena del Señor, y la cita que vamos a ver está en Lucas capítulo 22, versículo 7. Búsquelo, por favor. Y cuando lo encuentre, hágame favor y nos ponemos en pie un par de minutos para dar lectura a esta porción y orar para que el Señor nos ayude a predicar su palabra. Amén. Lucas capítulo 22, versículo 7. ¿Lo tiene? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La palabra dice así: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Oramos. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Gracias por esta oportunidad que nos das de poder participar el día de hoy en esta santa convocación a todos los miembros de tu cuerpo, para que podamos reunirnos en tu casa, Señor, a celebrar a nuestro Salvador, adorar al que murió por nosotros, al que viene pronto por su iglesia,
y el que ha prometido que estaremos con Él, Señor, por toda la eternidad. Queremos en este momento hablar tu palabra y que pueda, Señor, el pueblo abrir su corazón, su entendimiento, para poder recibir la Escritura en esta tarde. En Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? En primer lugar, el día de hoy vamos a ver qué es la cena del Señor. ¿Ok? Y para eso voy a usar el verso 7 de la porción que leímos. El verso 7 dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesucristo instituyó la cena del Señor para la iglesia justo el día que los judíos celebraban la Pascua. Usted ya sabe qué es la Pascua. Tenemos un tema que hemos visto acerca de esto en una serie pasada acerca de la ley y la gracia. Usted lo puede buscar y informarse más acerca de la Pascua. Pero brevemente sabemos, hermano, que era el cordero que se sacrificaba anualmente para celebrar la salida del pueblo que había salido de Egipto y el Señor los había sacado. Y así que una vez al año los israelitas recordaban esa salida de Egipto, de la esclavitud, y mataban el cordero pascual. Nosotros sabemos, hermano, que el Señor, cuando decidió enviar a Jesucristo para que viniera a morir por todo el mundo, por los pecadores, Él puso a Jesús como su propio cordero para que muriera por los pecadores, ya que los corderos que el pueblo asesinaba y degollaban cada año, pues tenían que estarlo repitiendo anualmente, porque ese cordero era solamente algo simbólico y era algo solamente que estaba hablando de una sombra profética de la venida de Jesús. Así que cada año era necesario matar otro cordero. O sea, un cordero no era suficiente. Dios llegó un momento en que se cansó de la sangre de tantos corderos y de que el pueblo hiciera esto solamente como un ritual sin un profundo arrepentimiento, y decidió enviar entonces al cordero, a su propio cordero, a Jesucristo, para que muriera en esa cruz. Y entonces ahora nosotros no celebramos la Pascua como cristianos, sino que celebramos la cena del Señor. Y es algo simbólico donde nosotros estamos recordando la muerte de Cristo y estamos anunciando su pronto regreso. Entonces, en primer lugar, quiero que le quede claro que la cena del Señor en la iglesia es la celebración pascual que Jesús cambió para su iglesia y la instituyó como la cena para la iglesia. Ese es el punto número uno que quiero que a usted le quede claro. Es la Pascua cambiada por la cena para la iglesia. Entonces, ¿debería un cristiano celebrar la Pascua? No, porque nosotros celebramos la cena del Señor. Él es nuestro Cordero Pascual. No hay más sacrificio que hacer que el que ya Dios hizo, porque es un sacrificio perfecto que reúne todos los requisitos. Acompáñenme por favor a 1 Corintios 11:26. 1 Corintios 11:26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Ok? Le voy a decir en 3 puntos en qué consiste la cena del Señor y por qué el día de hoy la vamos a celebrar. Número 1, es un recordatorio de la muerte de Cristo en la cruz. Ese es el punto número 1 que usted le debe quedar claro. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Cuando los cristianos nos reunimos y participamos del pan y del vino, estamos, ¿qué cosa? Anunciando su muerte, recordando su muerte, porque los que somos lavados en la sangre de Jesús, pues ya tenemos ese privilegio de ser salvos. Entonces, cada vez que la iglesia participa de esto, es una forma de agradecimiento. Jesús mismo instituyó la cena y la iglesia la debe celebrar. Hay iglesias que no celebran la cena, cuando es algo que Jesús mismo instituyó para que la iglesia lo celebrara. ¿Y cuál es el mensaje más importante de que Jesús murió? Es el mensaje de la cruz. Porque es el mensaje de la cruz el único que tiene la capacidad de redimir al pecador. Sin ese mensaje no hay salvación. La iglesia hoy se ha llenado de muchos mensajes muy bonitos,
muy floridos, mensajes que pueden ser hasta muy interesantes y muy motivacionales, con una gran visión para la iglesia, pero poco se habla de la cruz. Pocas veces se le dice a una persona, necesitas arrepentirte, necesitas nacer de nuevo, necesitas tomar en cuenta que Jesús murió por ti en esa cruz y que ahora, si tú vienes a Él, estás muerto para Él. Porque Jesús murió para nosotros, para darnos vida espiritual, pero para que muramos al pecado. No podemos decir que la cruz nos ha salvado si seguimos vivos al pecado, si nuestra carne está viva al pecado y presta a la tentación y presta a hacer lo que a ella le agrada. La carne debe de estar muerta. Número 2, es un anuncio de su venida, porque en la parte final del verso dice, hasta que Él venga. La iglesia celebra la cena hasta que Él venga. Desde hace más de 2000 años que Jesús instituyó esto, la iglesia sigue celebrando este ceremonial, esperando a que Él venga. Ahora, ¿cuándo viene Cristo? Pues viene pronto. Esa palabra pronto, entiéndase, no estamos poniendo una fecha a cuánto falta, no estamos diciendo falta tanto, sino pronto es la expresión que mejor nos deja entender a nosotros que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Desde cuándo estamos viviendo los últimos tiempos, hermano? Desde que Jesús ascendió. Estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento Él se va a manifestar, se va a llevar a su iglesia y la iglesia va a estar con Él. Número 3. Es una promesa de que un día cenaremos con Cristo. Ok, acompáñeme por favor a Lucas 22. Vamos a ver el verso 17 y el 18. Lucas 22, 17, 18 dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Cristo viene, ¿cuándo? Pronto. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos. No le estamos poniendo fecha, pero Él viene pronto. Eso significa, en cualquier momento el que se ha de manifestar, se va a manifestar y será quitada su iglesia. Ahora la pregunta es, ¿estás listo para celebrar la cena con Cristo en su reino? La respuesta es sencilla. ¿Estás listo para tomarla hoy? ¿Estás listo para tomarla hoy con una vida digna, una vida que agrada al Señor, una vida que no somos perfectos, porque nadie es perfecto, solo Cristo, pero una vida que está sujeta al Señor? Si tú no estás listo para tomarla hoy, no estás listo para tomarla en su reino. Y eso significa que no estás listo para irte ni de ninguna de las dos formas, ni si mueres, ni si Él viene. Ninguna de las dos formas estás listo para reunirte con Cristo. Acompáñame por favor a Apocalipsis 19. 19, vamos a ver el verso 9. Gloria a Dios. El verso 9 y 10 vamos a leer, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Usted sabe que mucha gente dice que eso es mentira, ¿no? Que Dios no existe, que el cielo no existe, que el infierno no existe. Pero aquí dice que son palabras verdaderas de Dios. Dice en Hebreos que sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Dios no miente, Dios dice la verdad. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La iglesia será quitada, la iglesia estará con Cristo celebrando. Dice la palabra del Señor que el mismo Señor nos servirá, estaremos celebrando con Él, será un momento hermoso, será un momento glorioso. ¿Cómo se siente usted cuando le invitan a una fiesta? Muy alegre, ¿verdad? Muy contento, se pone sus mejores telitas que tiene por ahí en el closet y se va a su fiesta, llega allá, lo atienden amablemente, algunos anfitriones son muy amables, lo hacen sentir como una celebridad, y usted disfruta y se goza. Ahora imagínese eso, pero a 1,000,000 a la potencia elevado, porque vamos a estar ¿con quién? Con el creador del universo.
reunidos con el mismo Señor, con el mismo Salvador. Esta es una doctrina que muchas iglesias ya la han desechado, la enseñanza de que Cristo viene pronto, y esta es una forma de que usted se dé cuenta si una iglesia es sana o no es sana. Toda iglesia que niega la venida del Señor no es una iglesia sana, no es una iglesia que tiene una doctrina de acuerdo a la palabra del Señor. Porque el Señor está llamando a todos los que somos en esta tierra, nacidos de nuevo, lavados en su sangre, para que un día estemos reunidos con Él para siempre. ¿Ok? Voy a contestar una pregunta muy común. Punto número 2. ¿Cada cuándo se debe de celebrar la cena del Señor en la iglesia? ¿Cada cuándo se debe de celebrar la cena del Señor en la iglesia? Acompáñeme, por favor, vamos a leer un verso que ya leímos, 1 Corintios 11:26. Esto ya lo leímos, vamos a leerlo una vez más porque aquí está la respuesta también a esta pregunta. Perdón. ¿Lo tiene? Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan, bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí, la frase que nos interesa es la frase, todas las veces. ¿Ok? Esta frase se le ha dado dos interpretaciones a lo largo de la historia. ¿Ok? La primera interpretación dice que todas las veces se refiere a cada vez que nos reunimos. Todas las veces, cada vez que se reúnen. Esa es la primera interpretación. La segunda interpretación dice que todas las veces es una expresión que se refiere a cada año, una vez al año. Entonces, estas son las dos interpretaciones que le dan a esta expresión, y de aquí salen dos tipos de congregación. Una que celebra la cena todos los domingos y otra que celebra la cena anualmente, y hay otros por ahí que cada vez que se les ocurre. Dicen, no, pues a ver cuándo. Entonces, aquí le voy a dar yo un punto de vista equilibrado. Número 1, la cena del Señor no debe de ser ni tan seguido, porque eso puede caer en hacerse mecánico y que muchas personas ya lo estén haciendo para el pastor o para los líderes. Porque si todos los domingos estamos celebrando la cena del Señor, entonces ya muchas personas quizás no están viviendo una vida agradable a Dios, pero se ven obligados porque son líderes, se ven obligados porque son personas públicas del altar, a tomarse el vino y a comerse el pan. ¿Por qué? Porque todos los domingos se está celebrando la cena. Ahora hay iglesias que lo hacen así y obviamente no es un pecado, pero esto es una cuestión ya interna de cada iglesia administrativa, cómo cada iglesia funciona. Ahora, la otra postura, ni tampoco se debe de celebrar tan esporádicamente que pierda su importancia. Ese es el punto B. Que haya iglesias que digan, no, pues, a ver cuándo. El otro día escuchando a un pastor de sana doctrina, dice en su prédica, saquen los instrumentos, dice, vamos a hacer una cena sorpresa. Y ustedes saben que aquí no tenemos una fecha, pero ahorita lo vamos a hacer. No, eso está mal, doctrinalmente eso es erróneo, porque no se le está dando la importancia debida a este ceremonial que mismo Jesús instituyó. ¿Ok? Número 3, avanzamos. Vamos a hablar sobre los componentes de esta ceremonia. Acompáñeme por favor a 1 Corintios 11:23. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. ¿Lo tiene? Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Número 1, el componente número 1 de la ceremonia es el discurso que se va a dar el día que se va a tomar la cena. El discurso es la enseñanza, la predicación, la meditación. ¿En qué consiste? Debe de ser un discurso para llamar al pueblo a la santificación. Debe de ser una enseñanza que haga que el pueblo sea confrontado con su pecado, algo que tampoco a mucha gente le gusta. ¿Usted se ha dado cuenta que a la gente basta con decirle la verdad para que se haga tu enemigo? Y es la verdad.
Ni siquiera le estás diciendo algo falso, le estás diciendo algo verdadero. Tu vida es esto, esto y esto. Y ya se enojaron. ¿Sabe por qué? Porque hay mucho falso cristiano que no está dispuesto a recibir la verdad. Cuando dentro del cristianismo la iglesia fue diseñada para que unos a otros nos exhortemos en el cuerpo del Señor. Mateo capítulo 18. ¿Sabe cómo se lidia con el pecado dentro de la iglesia? Porque, mire, yo le voy a decir una cosa. No consiste solamente en predicar contra el pecado. La iglesia que predica contra el pecado y no confronta el pecado, no disciplina al pecador, no sienta al que está mal, no está haciendo nada. Es más que un show, predicando contra el pecado. Aquí le damos duro al pecado, sí, pero y aquella persona que anda mal, ¿qué medida se ha tomado con la persona? Si es miembro, se debe de tomar una medida disciplinaria con la persona. Me agrada mucho una iglesia de un pastor que los días que hay cena, pasan revista y pasan las disciplinas para los miembros de la iglesia. Ustedes dirán, pastor, eso es muy bochornoso, está toda la iglesia, así debe de ser, Mateo capítulo 18. Así debe de ser. Cuando la iglesia todos son hijos de Dios, esto no causa bochorno. Cuando en la iglesia todos son hijos de Dios. El propósito es depurar la iglesia, el propósito es que la iglesia camine bajo autoridad espiritual. Pero muchos se escandalizan, no, ¿cómo se puede anunciar públicamente que fulano hizo esto y se le va a disciplinar? Cuando usted como padre de familia reúne a sus 6 hijos, o no sé cuántos tiene usted, 8, yo tengo 4, y los sienta en la mesa y usted hace una reunión familiar, usted dice, ay, no le puedo decir la disciplina al más chiquito porque se va a burlar el más grande. No, ¿verdad? Porque es una familia, hay confianza. Todos están buscando la restauración del caído. Todos están buscando que la persona que falló se restaure y se levante espiritualmente. Que el que está apático, frío y tibio y no quiere servir se involucre dentro de la congregación. Entonces el discurso es muy importante. Número 2, otro elemento es el llamado al arrepentimiento y la confesión. ¿Okay? Es importante que cada vez que la iglesia toma la cena del Señor, no lo haga indignamente, sino que lo haga con el conocimiento de las cosas, la confesión del pecado. El pueblo debe de confesar su pecado. El cristiano debe vivir toda su vida arrepintiéndose. El cristianismo no es, ya me arrepentí, hice una oración que alguien me dijo que repitiera y ya soy salvo. No, el cristiano vive toda su vida arrepintiéndose. Gracias, Padre, gracias, Señor. Mi naturaleza es el pecado, porque así dice la palabra. Pero tú eres el que me limpia, tu palabra me santifica. Juan 17:17. Tu palabra es la verdad. Y eso es lo que hace que tenga sujeta, ¿qué cosa? La carne. La carne va a estar sujeta. No va a ser tan fácil que tú te dispares y de repente hables locuras, digas locuras, hagas locuras. ¿Sabía usted que la caída de un cristiano no es de la noche a la mañana como muchos piensan? Muchos dicen, pero también que se veía al hermano, tan firme que se veía a la hermana, de la noche a la mañana cayó. Falso. Las personas viven vidas ocultas muchas veces, cosas escondidas, y cuando caen no es de la noche a la mañana, es porque ya días su vida está mal. Así que cuando usted vea por ahí un cristiano todo loco, todo acelerado, que no le importa nada, no mide sus palabras y todo, lo más probable es que su vida espiritual esté mal. Inciso C, elemento 3, la repartición de los elementos. ¿Ok? El culto, hermano, de la cena del Señor es un culto que puede extenderse precisamente por esta parte, porque esta parte implica que se reparta el pan, que se reparta el vino, y cuando una iglesia es grande, hablando de una iglesia grande, esto puede tomar hasta 1 hora. Así que el cuerpo de Cristo se convoca ese día para tener paciencia, para esperar a que se haga todo en orden y lo más con la reverencia posible, la mayor reverencia posible para el Señor. Ok, hermanos, cuando se reparten los elementos, todo el mundo debe estar atento, listo para pedir el pan, para pedir el vino, porque muchas veces se hace la repartición y hay gente que estaba adorando. Entonces cuando pasaron por ahí no se le dio el pan. Entonces cuando ya se va a tomar el pan y el vino, ¿quién no tiene? Y por allá un montón de manos se empiezan a levantar. Obviamente aquí pues somos una iglesia pequeña y, ¿me entiendes? Es rápido, ¿no? Pero ya hablando de una congregación numerosa, debe de organizarse esto lo mejor posible. Inciso D, ¿cuáles son los elementos? Los elementos son el pan y el vino. ¿Ok? Cuando se celebra la cena del Señor, se toma pan y vino. ¿Ok? No es vino para embriagarnos,
no tiene que ser a fuerza pan sin levadura como lo hacían en la Pascua. La Pascua era pan sin levadura y tenía que ser por fuerza sin levadura porque así la ley lo decía. Obviamente nosotros podemos comer un pan que no sea precisamente unas semitas, ¿no? O ya aquí un café con unas, decimos los mexicanos, unas conchitas, es lo que más nos gusta a los mexicanos casi, ¿no? Unos bolillos ahí. Obviamente tiene que ser un pan, ¿me entiende? Que esté decente. ¿Por qué no tiene que ser a fuerza sin levadura? Porque la levadura es algo simbólico. Cuando usted coma el pan el día de hoy, usted está diciendo que usted no vive en el pecado, porque la levadura eso representaba el pecado. ¿Okay? Entonces, atención, cuando usted coma el pan hoy y usted se atreva a llevárselo a la boca y a masticarlo, usted está diciendo, yo odio el pecado. Obviamente con esto no estoy diciendo que jamás peca. Hay gente que le cuesta entender la diferencia entre practicar el pecado y ser pecador. Tengo años lidiando con ese asunto. ¿Sí? Cuando usted se atreva al día de hoy a llevarse la copa de vino a su boca, usted está diciendo que usted ya fue lavado y redimido en la sangre de Cristo. Y tenga cuidado porque horrible expectación de hervor, de juicio habrá contra el que pisotee la sangre del Cordero y la tenga por inmunda. ¿Cómo? Tomándosela y pecando. Aclaración, la cena del Señor es un recordatorio simbólico, no es un sacrificio literal, ¿no? Como la transubstanciación enseña. Este dogma enseña que cuando el sacerdote consagra el pan y el vino se vuelven literalmente el pan y el vino, y es como volver a estar crucificando a Cristo una vez más. Por eso el pastor no debe consagrar el pan y el vino. Eso es un error doctrinal. Yo he visto pastores que consagran el pan y el vino. Eso es un error, porque la consagración es un dogma que significa que cuando el pastor levanta el pan y el vino y dice lo consagro, está diciendo que se está convirtiendo literalmente en la sangre de Cristo. Yo creo por ignorancia algunos lo hacen, pero es un error. El pastor puede orar por la congregación, orar para que Dios estos elementos simbólicos que estamos tomando, la gente lo haga con el mayor temor posible y la mayor reverencia posible, pero no lo puede consagrar. Eso es un dogma de Roma. Entonces, se debe de hacer, obviamente, el hecho de que no se esté consagrando, no estoy diciendo que hay que menospreciarlo. Sí, es simbólico, está el pan, está el vino, pero no se debe de ir al otro extremo, porque están los que se van al otro extremo. Los que se van al otro extremo, he oído iglesias que hacen la cena del Señor con galletas y juguitos Caprizón. El otro día escuché a alguien que dijo que lo iban a hacer con Coca-Cola y hot dogs, ya tipo picnic. Así es un extremo, hermano. Porque dicen, es que es simbólico. ¿Y qué importa que lo hagamos una carne asada y es la cena del Señor? Porque toda la gente tiende a descentralizarlo y irse a los extremos. Ok, inciso E, otro elemento de la cena del Señor es las palabras institucionales. Las palabras institucionales son las palabras que se leen cuando se toma el pan y el vino. Es 1 Corintios 11, 23 al 26, la cita que leímos ahorita. Ese es el pasaje que generalmente se lee. Porque dice Pablo, porque yo recibí del Señor cómo se haga la cena. Entonces, anótelo ahí si usted está tomando notas. Las palabras institucionales son 1 Corintios capítulo 11 del versículo 23 al versículo 26. Esas son las palabras que se dicen, que se leen de la Santa Escritura para que el pueblo tome los elementos que ya dijimos cuáles son. Otro componente o detalle, ¿quién debe tomar la cena del Señor? La cena del Señor la deben de tomar los cristianos nacidos de nuevo. ¿Sí? Los cristianos nacidos de nuevo, miembros de una iglesia X. Ahora quiero aclarar esto, porque a lo mejor un día que tenemos Santa Cena nos viene a visitar alguien que no es miembro, pero que es un cristiano. ¿Sí? Vive su vida justa y piadosamente delante de Dios. O sea, la cena fue diseñada, digamos, para los miembros, pero ese día vino alguien a visitar y es un buen cristiano. ¿La puede tomar o no? Sí, la puede tomar. Obviamente la cena fue diseñada para los miembros. Pero como él es cristiano, él la puede tomar. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo es ¿quién? Todos los lavados y redimidos con la sangre de Cristo. ¿Dónde? En todo el universo, en todo el mundo. ¿Ok? Debe de ser una persona, obviamente, que esté viviendo una vida que agrade a Dios.
en el temor del Señor. Hay iglesias que tienen una exigencia muy buena, que a mí me parece muy buena. Nosotros no la tenemos, quizás en un futuro, no sabemos, pero la exigencia es que debe ser bautizado. Nosotros no exigimos que sea bautizado porque el bautismo no es salvífico, y si una persona es nacido de nuevo y muere, es salvo. Entonces, si es salvo, ¿qué lo limita de tomar la cena? Pues nada, puede tomar la cena. Pero es una buena exigencia, ¿sabe por qué? Porque hay gente que no le gusta bautizarse. Hay gente que no le gusta bautizarse, se creen mejor que Jesús. Jesús no necesitaba bautizarse, ¿usted sabe? Porque era Dios. ¿Y por qué lo hizo? Para mostrarnos ¿qué? Obediencia, y que nosotros siguiéramos sus pisadas, y que así como Él hizo y cumplió con todos los mandamientos, nosotros también lo hagamos. Esta exigencia es buena, y quizás en un futuro, no sabemos. ¿Sí? ¿Por qué? No es una exigencia para salvación, porque el bautismo no es salvífico, pero es algo que motiva al pueblo y a los miembros de la iglesia a ser responsables, a ser ordenados en su vida. Porque es lo que reina hoy en la iglesia, es el desorden. Todo el mundo quiere hacer con su vida lo que quiere y se quiere considerar miembro de una iglesia y que fulano es mi pastor, pero no hay ninguna sujeción. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Aclaración. Todo mundo, cuando se le pasa el pan y el vino, es libre de alargar su mano y tomarlo. ¿Ok? Ningún servidor o ningún líder le puede decir, usted no lo puede tomar porque yo sé que usted anda mal. Eso no se hace, ¿ok, hermanos? El juicio es sobre el que alarga la mano y lo toma. Eso quiero aclarar porque hay gente que cuando yo digo los requisitos para tomar la cena, piensa que yo lo estoy espiando para ver si la va a agarrar o no. No, eso ya es cosa tuya. Tú eres libre de alargar tu mano, tomar el pan, agarrar el vino. Tú sabes, o sea, quizás hoy veniste súper arrepentido, yo qué sé, yo no soy Dios, solo Dios conoce el corazón. Ahora sí le aclaro que por favor, los padres que saben que su adolescente es un rebelde, majadero, flojo, haragán y está junto a usted y quiere extender la mano, denle un manazo. ¿Qué te pasa? Porque usted es el padre, usted tiene esa autoridad. ¿Y sabe por qué? Ahorita va usted a entender por qué. Que tomar la cena no es un juego. Sus hijos chiquitos, pues ¿cómo van a tomar la cena? Si para tomar la cena uno de los requisitos es discernir el cuerpo del Señor. Pues obviamente yo de repente volteo a ver y veo adolescentes que están tomando la cena y en su foto de perfil tienen ahí unas cosas horribles. Yo digo, bueno, allá el papá, porque ahí ya no me puedo yo meter. 4. Los peligros de no saber en qué consiste la cena del Señor. Ay, me pegué muy duro, hermano. Es que por los adolescentes. No, amamos a los adolescentes, pero hay que instruirlos en el camino. Acuérdese, hermano, que los líderes de jóvenes, las maestras de niños, no son los principales responsables de la espiritualidad de sus hijos. Hay gente que cuando sus hijos andan mal, le quieren echar la culpa a la iglesia. Cuando los adolescentes pasan 2 horas en la iglesia, ¿cuántas horas tienen la semana? 168 horas. ¿Ok? Los adolescentes vienen a la semana 2 horas. Y los padres quieren que en esas 2 horas los maestras de niños y los líderes de jóvenes le arreglen la vida a sus hijos cuando ellos los dejan sin supervisión las otras 166 horas. Les dan juegos violentos, les dan el teléfono para que no los molesten, los dejan que hagan lo que quieran, ven que su hijo viene y le pega a otro y dice, dale más duro, mijo. Entonces, ¿cómo quieres que la iglesia te santifique a tus hijos si tú los mundanalizas? Tú se los entregas al mundo, pero quieres exigirle a la iglesia que la iglesia te los haga santos. Los peligros de no saber en qué consiste la cena del Señor. Aquí hay dos corrientes. Uno, el que anda mal y dice no la voy a tomar. Y se dice cristiano. Ese está mal. Porque se dice cristiano, anda mal y no la toma. Entonces no es cristiano. Otro, el que anda mal y la toma. Este está peor. Porque este es... ¿cuál sería la palabra? Es un atrevido, o sea, es un osado a desafiar a Dios. Se ando mal y la tomo. ¿Y qué? ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es que todos andemos lo mejor posible. ¿Quién llegó perfecto el día de hoy para tomar la cena? Nadie. Nadie llegó perfecto el día de hoy para tomar la cena. Si usted hace 2, 3 días empezó a limpiarse, a santificarse, el día de hoy se arrodilló, pide perdón, Señor, ayúdame, yo sé que he fallado, no debo de vivir practicando el pecado, usted la puede tomar. Sí, pero hay a veces gente que no lo toma en serio. Ok, vamos a ver los que menosprecian la cena del Señor. Inciso va rapidito. 1 Corintios 11, 17 al 22.
Primera de Corintios 11, 17 al 22. ¿Lo tiene? Dice, ahí está la proyección. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, dice el apóstol Pablo. Todo este capítulo está hablando de la cena del Señor en su contexto. Y dice Pablo, una de las cosas que Pablo le molesta de los corintios, dice que no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. ¿Usted sabe a qué vino hoy? Usted vino a adorar a Dios, a escuchar su palabra y a vivir una vida que agrade a Él, a dar buen testimonio de Él. A eso vino usted a la iglesia. Hay gente que no sabe para qué se congrega. Hoy voy a ir a esta, dicen, porque un domingo van a una, otro domingo van a otra, y andan ahí, hermano, como... Mejor no digo. Si a ti no te gusta la iglesia, lo más seguro es que no te gusta el cielo. Porque la iglesia, escuche, está diseñada, el diseño de Cristo al instituir su iglesia fue que la iglesia se pareciera lo más cercanamente al cielo. Esa es la intención de Dios. Por eso la iglesia no debe de ofrecer un ambiente de decir, usted sabe mucho, está mucho el posmodernismo, ¿no? Entonces la iglesia dice, ¿cómo atraemos las masas? Hagámoslo de tal forma que la gente al llegar aquí diga, no, pues aquí está padre esta discoteca. Entonces, la iglesia no tiene nada que ver con hacer sentir bien a las personas. La iglesia debe de proveer un ambiente que la gente no encuentre allá afuera. Para eso fue dejada la iglesia. La iglesia no fue dejada para que se parezca al mundo y hacer sentir cómodos a los pecadores, sino para que se parezca al cielo y cuando la gente llegue aquí sea impactada por el Espíritu Santo de Dios y por la palabra. Dice John MacArthur, no debemos de meter el mundo a la iglesia, sino bajar el cielo a la iglesia. Porque la gente que está cansada del pecado anda buscando algo diferente. Están cansadas de luz y sonido, están cansadas de esto, están cansadas de lo otro. Lo que quieren es ya cambiar, entregar su vida al Señor. Ahora, ¿qué más? Dice Pablo. Dice que no se congregan para lo mejor. Dice porque hay divisiones entre vosotros. Y dice Pablo, y es necesario que hayan porque sirve para manifestar a los aprobados. ¿Sabe qué pasa cuando hay un problema entre hermanos? Sale a luz quién es cristiano y quién no. El que no es cristiano se enoja, maldice y se va y blasfema de la iglesia y dice, nunca más vayan ahí porque ahí son de lo peor. Ya salió a luz que no es oveja, porque la oveja no blasfema de su pastor. ¿Quién es su pastor? Porque cuando usted se resiente con una iglesia y empieza a hablar mal de la iglesia, mal de la iglesia, mal de la iglesia, indirectamente está hablando mal de Jesús. Y el otro que pues obviamente busca la restauración, el perdón, pues sale a luz quién de los dos es cristiano. Dice Pablo también que algunos menospreciaban la iglesia del Dios vivo. Y eso pues es un error. Número 2, vamos a ver los que toman indignamente la cena del Señor. Ahí mismo estamos en 1 Corintios 11, vaya al verso 27, hermanos. Vaya conmigo al verso 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Punto número 1, Pablo dice que el que toma indignamente la cena será culpado del cuerpo del Señor. ¿Cómo que será culpado del cuerpo del Señor? Si usted no lo mató.
Lo mataron los romanos, ¿no? ¿Por qué será culpado? Vaya conmigo a Hebreos 10:26, por favor. Vamos a entender por qué muchos en realidad no están viviendo una vida agradable. Hebreos 10:26 dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y me gustó esta pregunta: ¿cuánto mayor castigo, haciendo diferencia entre ley y gracia? Si el que viola la ley de Moisés, dice el autor de Hebreos, ¿sí?, merece castigo, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Por eso la cena del Señor se debe tomar reverentemente. Dice que habrá gente que hasta muera por tomar irreverentemente la cena del Señor. Pastor, pero estamos en el tiempo de la gracia, ¿y qué importa? Ananías y Zafira murieron en el tiempo de la gracia. Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Número 1, dice, pruébese cada uno a sí mismo, hermanos. Es lo que yo les decía. O sea, la iglesia debe de hacer contrición antes de tomar la cena, de arrepentirnos de nuestros pecados. Mire, usted puede haber cometido los pecados más horribles. Si usted cae de rodillas llorando y pide perdón con un corazón sincero a Dios, Dios lo perdona. Así. Y lo restaura y lo levanta. Y usted se aparta del pecado. La gente se deleita y vive en el pecado porque quiere. Porque el perdón de Dios es muy poderoso, hermano. La gracia de Dios es muy poderosa. Dice un dicho por ahí muy bonito, dice que al pecador le puede tomar muchos pasos comenzar a caminar en dirección contraria a Dios. Muchos pasos caminando en dirección contraria a Dios. Y un solo paso para volverse a Él. Un solo paso. O sea, que hay gente que puede tener años deleitándose en algo y de repente una sola convicción del Espíritu Santo en su vida, volver, y todos esos años, 10, 20, quedar en el pasado. ¿Cómo ve lo que es la gracia del Señor, hermano? Es algo poderoso. Dice, el que no discierne el cuerpo del Señor come juicio para sí. ¿Ok? Puede traer enfermedades, puede traer hasta la muerte, hermanos. Que Dios nos ayude. Y luego dice al final, ¿por qué ser mejor castigados por el Señor para no ser condenados por el mundo? Y esto habla de la disciplina que Dios tiene para sus hijos. Y si Dios nos disciplina es porque somos sus hijos. Porque Él no disciplina a los que no son suyos. Pero tenga cuidado, hermano, no esté jugando con el Señor. Le hago un llamado, no esté jugando con el Señor. Póngase firme en Cristo, hermano. Ya, tome su decisión por el mundo. Le dijo Josué al pueblo de Israel, no sé a quién le van a servir ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Elías les dijo, ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Si Baal es Dios, id en pos de él. Porque, o sea, la pregunta es, ¿para qué pierde usted su tiempo jugando al cristiano? ¿Para qué? Tiempo perdido. Y está burlándose del sacrificio de Jesús. Le pido un gran favor. Si usted anda en pecado, no diga que es cristiano. Por favor, porque usted pone en vergüenza el cuerpo de Cristo. No diga, o sea, no se atreva a proferir esas palabras. Diga, mi mamá es cristiana, mi papá es cristiano, mi abuelita es cristiano. Conozco unos que son cristianos que van allá a la iglesia. Y ya deje de echarle la culpa a la gente. Es que yo no soy cristiano por culpa de fulano. Yo no soy cristiano por culpa del pastor. Cállese la boca. Ya parece que Dios, cuando usted llega allá y le diga, es que fue culpa de un líder, Dios, ay sí, pobrecito, tú no tenías la culpa. 5, termino, hermanos. Los beneficios de la cena del Señor. Vamos a ver en qué beneficia este ceremonial a la iglesia. Número 1, es un servicio evangelístico, es un servicio para hacer un llamado a las personas a que vengan a Cristo. Cristo te ama. ¿Cuántos dicen amén? Cristo te ama, Cristo te perdona, Cristo te restaura, Cristo te levanta. Este sermón es un sermón para que tú medites y vengas al Señor.
Porque dice su palabra que no es que Él tarde, sino que ¿qué? Es paciente para con muchos, no queriendo que se pierdan. Si Cristo viene y te quedas. No, pero Él es paciente. Número 2, es un llamado al arrepentimiento y a la santificación del creyente. ¿Usted sabía que una de las armas evangelísticas más poderosas que tiene la iglesia es nuestro arrepentimiento? Cuando los demás te ven la vida de arrepentimiento que tú vives y de santificación, ni les tienes que hablar mucho de Dios. Es un arma evangelística tremenda. Le dijo Pablo a los corintios, adoren, les dijo, y cuando venga el incrédulo y los ve adorar, va a caer postrado y confesará al Señor. Un arma evangelística poderosa del cristiano es su arrepentimiento, su santificación. Hasta sin palabras te ganas a los que te conocen, porque te ven y dicen, es que este vive una vida diferente. Y repito, hermanos, no es que seas perfecto, nadie es perfecto. Y número 3, promueve la unidad dentro de la iglesia. La cena del Señor promueve la unidad porque todos los que estamos aquí hoy vamos a comer el mismo pan y el mismo vino que representa al cuerpo del Señor, y eso pues estamos diciendo que somos hijos de Dios, que vamos a vivir en paz unos con otros, que vamos a estar sujetos bajo autoridad espiritual dentro de la congregación, que pertenecemos a la congregación, que no andamos ahí que un día sí y un día no, y a saber, no, sino que somos hijos de Dios. Eso promueve bastante la unidad, hermanos, dentro de la congregación. Y para concluir, dejé esta cita en 1 Corintios 10:21, vaya conmigo. Dice, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. En el contexto, Pablo está hablando de lo sacrificado a los ídolos. Sin embargo, este es un versículo que encaja perfecto para llamarnos a nosotros a que si nosotros somos hijos de Dios, no podemos estarnos deleitándonos en lo pecaminoso. No, aquí lo sacrificado a los ídolos era algo abominable, y vivir una vida de pecado es abominable. ¿Quieres comer pan? ¿Quieres beber vino? Tienes que dejar la vida pecaminosa y abominable que a Dios no le agrada. ¿Es para tu mal? No, es para tu bien. Porque el Señor no quiere que tú te pierdas, hermano, en una eternidad separado de Él. Hoy tenemos, hermano, la oportunidad de participar de la mesa del Señor, y yo les hago el llamado para que lo hagamos con mucho temor y reverencia al Señor.